El mostrador en la clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El mostrador en la clave, con el equipo de El Mostrador. La clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la clave. Está con nosotros Marcela Jiménez y Santiago Escobar. ¿Cómo están, muchachos? Bien, Fernando, buenos días a los auditores. Marcelita. Hola. ¿Nos toca primera vez? ¿No? Primera vez juntitos aquí, Chago de mi corazón. Qué bueno. Sí, vamos a ver cómo sale hoy día el programa. Bonito con usted. Oye, démosle una vuelta más a la situación en Osorno, porque si bien lo que se ha dicho es que el servicio ha sido reanudado, es interesante que el alcalde haya detenido a los SAPU de atención de salud pública, haya detenido los SAPU porque no tiene garantía de que eventualmente el agua que se pueda estar usando sea impecable. Y por lo tanto esa es una señal bastante fuerte, digamos. Que, al mismo tiempo que se estaba señalando que se había reanudado el suministro, tú tenías al alcalde parando estos centros de atención pública de salud porque no había garantía, o sea, no había confianza en el encargado municipal de que el agua estuviera saliendo como se estaba diciendo por parte de la empresa. Es que después de 12 días donde te dicen distintas cosas y no se cumple, o se cumple a media, o te dan una versión y después te dan otra, y después dan otra, y después otra, entonces de verdad es como para desconfiar. O sea, más allá de que con el tema de Osorno, aquí todo el mundo está tratando de cargarle el muerto al otro y tratar de pagar los menos costos posibles por esto. El gobierno, el municipio, el intendente, el ministro Moreno, la sanitaria, la superintendencia. Aquí está todo el mundo está tratando de tirarse la pelota para el córner, para no tener que pagar los costos y aparecer como el más enérgico y el más preocupado y el más paladín, en circunstancias que aquí es un conjunto de cosas que han fallado, porque ya Sal hizo todo mal y manejó todo pésimo, pero el gobierno reaccionó retarde también, po. O sea, muy tarde. Entonces, y las críticas, la marcha que hubo el jueves de la gente, las críticas iban todas contra el intendente, por el manejo del intendente a toda la crisis. Entonces, y Moreno, que volvió, que tuvo estas reuniones en reserva el fin de semana, en restaurantes ahí en la región, que más parecía lobby que otra cosa, yo encuentro que lo que mínimo que se puede esperar es que la gente confíe en Osorno. Para mí no es garantía que el ministro Moreno se haya tomado un vaso de agua en una conferencia de prensa. Entonces, yo creo que esos gestillos comunicacionales están un poquito de modé en este sentido, porque los hechos son mucho más contundentes y mucho más categóricos. O sea, imagínense, yo solo he pensado todo este tiempo, estos días, imagínense que hubiera pasado eso en Santiago. O sea, yo quiero plantearlo más desde el centro. Ni siquiera en Santiago, ponen una comuna chiquitita de Santiago. No, imagínate, Barrio Alto de Santiago. No, pero es que ahí estáis poniendo el caso extremo. En el Barrio Alto de Santiago hay estado de sitio en este momento. Bueno, pero... Es que a eso voy yo. No. Es que a eso voy yo. Sí, o sea, aquí se corta el agua en Las Condes, se corta el agua en Providencia, caen 4 gotas y se corta el agua, y hay escándalo en las redes sociales. ¿Cuánto demoró aquí que Osorno prendiera el tema y que finalmente fuera un tema prioritario? Que cuando ya llevaban 5 o 6 días la gente sin agua. O sea, yo la vez que más recuerdo en la vida que estuve sin agua era cuando era chica y en la dictadura a principios de los 80, cuando se salió el Mapocho y se cayó el auto, la imagen emblemática, y se cae el auto, y estuvimos varios días sin agua en Santiago porque estaba la escoba realmente con ese temporal. Pero 12 días sin agua potable. Pero mira, yo creo de verdad que esto
se repite de manera intermitente, con el dramatismo de Osorno y sin el dramatismo de los Osorno, pero con una continuidad donde el pensamiento básico es que una de dos, o el país está entontecido o definitivamente todas las cosas se meten debajo de la alfombra. O toda la anterior. Porque la crisis de Osorno es básicamente la crisis. Aquí se dijo el viernes pasado, sí, se dijo, tú dijiste todos somos rehenes, a una frase de Felipe Salé que dijo el Estado rehén, pero es que eso es, cuando el Estado es rehén, todos vamos a ser rehenes, y definitivamente desde el punto de vista de los controles, de la fiscalización, de la generación, tú has insistido en eso, pero de la generación de una regulación adecuada, y hay que seguir insistiendo en esto, este modelo no va a funcionar. Entonces, yo primero miro hacia la oposición, que vive planteando el cambio del sistema neoliberal. ¿Qué es lo que es el cambio del sistema neoliberal? Si lo que necesitamos es una economía social de mercado que sea efectivamente social, en un país que está convencido, que le gusta el mercado, pero que exige, por ejemplo, que el regulador o el superintendente que nombraron no se enriquezca, o todos los superintendentes que nombraron, no sean más funcionarios de los regulados que representantes del Estado. Mira, se estaba discutiendo a propósito de la representación o de los caminos que se pueden tomar en materia de defensa de consumidores. Los empresarios tratan de ser consumidores ahora, los empresarios de Osorno, frente a, y tienen razón, frente al proveedor de Aguas Andinas, exigen al Ministerio de Economía que se pronuncie, etcétera. Pero yo quiero recordar, cuando se discutió la ley, el cambio de la ley del SENAC, y se crearon las acciones de clase, se crearon las demandas colectivas, la discusión principal y más dura no fue con los empresarios, fue con los superintendentes, porque se consideraba que donde hay una superintendencia hay una regulación que garantiza el funcionamiento del sistema. Sí, ahora ahí tú tienes... Y ahí tú te das cuenta que esta vieja metáfora en Chile atendido por sus propios dueños, es real, pues. Porque todos los funcionarios de Aguas Andinas, los altos funcionarios, el actual superintendente subrogante fue jefe de división 10 años. ¿De qué? De sistemas tarifarios. Anda circulando la idea en Santiago de que hubo tarifa cero porque el estudio de agua que había hecho la superintendencia indicaba que tenían que rebajar entre el 10 y un 15% el costo tarifario, o sea, tendría que bajar el costo del agua, porque las inversiones, yo escuchaba con mucha atención el otro día y leía y volví a leer las declaraciones de Ignacio Walker, que dice que gracias al sistema tenemos la mejor cobertura de agua. Mentira, lo pagas tú, lo pago yo, lo paga Marcela y lo pagan todos en las tarifas, en los sistemas tarifarios, sí, eso es verdad, anticipado. Tal cual como nadie puede decir de que, oye, han hecho extraordinarias inversiones las qué sé yo, carreteras son carreteras concesionadas porque tienen unos peajes fantásticos, eso lo pagamos nosotros. Pero si eso lo pagamos nosotros, y lo pagamos anticipado, y lo pagamos día a día, y un costo, una tasa de mejora se transformó en un impuesto. Eso es lo que ha pasado con las concesiones. Entonces, a mí el gesto del ministro Moreno, que el que tiene menos culpa, yo creo en esto, porque estaba en otro tema. En otra parte, claro. Y el gesto de ir a tomarse, bueno, la tiene desde el punto de vista de la ética empresarial del país, digo yo, pero me recordaba y me dio mucha risa porque me acordé de la epidemia de cólera de América Latina, cuando Fujimori llevó a su ministro, al ministro de, no me recuerdo si era el ministro de Agricultura o de Comercio, no me acuerdo, y se fueron a comer un ceviche a una playa, y por supuesto
A Fujimori no le pasó nada porque yo creo que le trajeron el pescado de afuera. Esa agua que se tomó el ministro, yo no sé de dónde la trajeron, pero el ministro terminó enfermo de cólera. ¿Eh? Es como el sándwich de Benke, ¿no es cierto? Claro, Ya, sí, ahora, la hamburguesa que se comió. Por eso digo, muchos años viendo esos minimizar, gestos. Fernando. Entonces todo el mundo está tratando de minimizar, y que sea rapidito la cosa. Mira, a los trabajadores, una causal de despido de trabajadores es negligencia grave o negligencia inexcusable. El presidente ha señalado una cosa literal. Dice, y estoy leyendo su tuit, dice, aplicaremos a ESAL las mayores sanciones según la ley. A ver, déjame, cobrémosle la palabra. ¿Cuál es la mayor sanción según la ley a aplicar en este caso? El máximo de la multa. No estoy hablando de todas las sanciones que puedan haber. ¿Cuál es la mayor que se puede aplicar? Quitarle la concesión. Yo me imagino que debe ser quitarle la concesión. Pero es que no hay otra sanción mayor que eso, ¿o no? Está amarrada, claro, no habría una si tú quieres, sanción mayor. Si tú quieres quitarle el negocio. Si tú quieres ver si las palabras del presidente son todo lo confiables que parecen, la mayor de todas las sanciones de una concesión es que pierda la concesión. No hay otra mayor sanción por ley. O sea, no debiera haber otra mayor sanción, pero eso no existe en ninguna de las industrias de este país. Un banquero puede engañarte y no le caducan automáticamente su licencia de banco. Ese es un tema. Acuérdate lo que pasó con Penta, ¿no? En fin, hay una serie de problemas en términos de regulación porque, y a esto iba cuando hacía la crítica a la oposición, porque piensan en el neoliberalismo como en algo esotérico y no piensan cosas prácticas como son, por ejemplo, drásticamente los sistemas de sanción para las negligencias inexcusables. A los trabajadores los despiden del trabajo y a las empresas tienen una negligencia inexcusable porque es inexcusable lo que ha pasado en Osorno. No tiene explicación, pero no tiene excusa desde el punto de vista de la dirección y la responsabilidad ejecutiva. Además, disculpa, querido Chavo, además yo creo que Moreno está en una posición bastante complicada, o sea, más allá que, claro, que llega, no alcanza a estar un mes, que tiene bien mala suerte porque estaba en desarrollo social, queda a la escoba con el caso Catrillanco y se le va el plan de la Araucanía, el tacho a la basura, ahora llega al MOP y al mes tiene este medio problema con Osorno, pero yo creo que este tema del conflicto de interés, que siempre ha sido algo que atraviesa a este gobierno en particular, dado su doble militancia de muchos de sus integrantes, partiendo por el presidente, el rol político y el rol empresarial. Yo creo que ahora, eso no es un problema de este gobierno. Mira tú los directores de la AFP. Ronaldo Bruna, el exdirector, el ex superintendente al que está subrogando el actual, que era jefe de la división de Agua Andina, también era de Agua Andina y fue nombrado por Bachelet y está siendo investigado por enriquecimiento. No estoy diciendo que solo este gobierno. Hay muchos exconcertación que andan polulando en directorios de empresas y en una serie de... Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que este gobierno en particular, uno de sus talones de Aquiles, siempre ha sido su relación con el empresariado. Es uno de sus puntos débiles, su doble militancia en ese sentido. Yo veo difícil que Moreno termine, no sé, yéndose en picado, siendo duro y drástico con sus propios pares, con los mismos pares con los cuales él basa su gestión política en facilitar, el free flow, como se diga, esta cosa de levantar las barreras. 10 años tratando de levantar las barreras y nunca quisieron. Llega Moreno y a la semana, ¡boom!, se levantan las barreras. Después, en la Araucanía, a lo que voy yo, que Moreno, sus mayores aliados para hacer su gestión política son sus pares, que son los empresarios. Y después de que deje de ser ministro, Moreno va a volver a ser empresario. Entonces, yo veo complejo que él
vaya a ser como No. una suerte de paladín o se vaya en contra de... Pero, mira, hay dos cosas en lo que tú dijiste. Yo creo que el problema de la relación privada-pública es un problema mucho mayor para la oposición que para el gobierno. Para el gobierno es un Estoy de acuerdo. desde. La gente votó por el presidente Piñera conociendo su biografía Sí. perfectamente y votó muchísimo. Fue una paliza. Conociendo su biografía, conociendo todo lo que había ocurrido en el gobierno anterior y los altos y los bajos. Las personas que llegan desde la empresa privada a trabajar en un gobierno de derecha, a trabajar en el gobierno, la gente los reconoce como personas que tienen una dualidad empresarial, incluso algunas de ellas consideran de que eso es ideológicamente beneficioso, porque permite tener una mayor comunicación, interlocución. Es mucho más problema cuando tú te ves que de cada ministro o ministra que sale del gobierno del presidente Lagos o de la presidenta Bachelet, terminan el 80% metidos en directorios de empresas concesionadas. Eso sí es grave, porque para ese sector eso hay una situación de contrincante, si tú quieres, en términos ideológicos respecto a cómo se maneja el Estado. Pero en el caso particular de lo que está pasando, cuando el presidente de la República coloca que se le va a aplicar la sanción más alta según la ley, la pregunta es, bueno, si esa sanción más alta según la ley corresponde al término de la concesión, el que te apliquen multa, estás bajo el estándar que el presidente aplicó. Están previstas. Ya están previstas, claro. Se llaman contingencias. Previsiones de contingencia. Están previstas las muertes de los trabajadores de las construcciones, son contingencias, están previstos estas fuerzas mayores, ¿no es cierto? Y entonces todos los instrumentos, todos los elementos que hacen el buen funcionamiento tanto de la industria como del mercado al que pertenece la industria, debieran estar previstos en una economía social de mercado. En Chile no hay economía social de mercado, entonces el modelo se lo va a comer el mercado, porque hoy día, bajo las reglas que hay imperantes, yo puedo demorarme 10 años en un juicio. Oh, por supuesto, y mucho más. Pero cuando el colectivo, cuando Fuente Ovejuna lo decida hacerlo, le puede costar la cabeza no solamente a los directivos, sino también a las empresas. Ahora, ojo, que imaginémonos, Santiago, y corrígeme tú que probablemente legalmente tienes más afinado el tema, cuando se dice que se puede terminar una concesión, no significa que el concesionario nuevo pasa a ser el Estado. No, lo que significa, porque ahí tú tienes una infraestructura establecida, qué sé yo, que lo que podría pasar en un régimen como este es que esa concesión se vuelva a concesionar. Sí, lo más probable. No se está haciendo no va a ser un juicio contra el modelo de concesiones. No va a ser va a ser un juicio contra este operario en particular que no estuvo a la altura del tema. Y además, pero, como decía Chaco, no es automático, o sea, es un proceso largo, no es que le vamos a quitar la concesión al SAL y lo más probable, mañana hay otro, no es así. Y Marcela, tú lo sabes, pues lo hemos conversado, lo más probable es que habiendo inversores extranjeros termines además litigando ante un tribunal arbitral internacional para ver si estuvo bien aplicado o no estuvo bien aplicada la decisión. Por eso que la retórica de la sanción más alta según la ley, a mí me habrá que verla, hay que cobrar la palabra. A ver, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la sanción? Bueno, vamos a tener que cobrarla, porque si uno mira, yo solo, mientras los escucho, a mí lo único que se me ha venido a la mente todo el rato es, por ejemplo, Quintero, el año pasado. Sí. Puchuncaví Quintero, un mes en los titulares de todos los noticieros, Así todos es. hablando. ¿Y qué pasó? No pasó nada, no pasó absolutamente nada. Pasaron las contingencias previstas para las empresas y nada más. Y cada vez que hay un problema donde el, comillas, bien común, donde la ciudadanía se ve afectada, pero son los empresarios, son las empresas las responsables, de verdad nunca pasa nada. No, o hay plata de por medio, es decir, tú aplicas una sanción económica lo suficientemente alta para que la gente crea y se convenza que por Dios que debe estar dolido y afectado
la concesionaria Pero por lo que está pagando. Las sanciones son irrisorias. Les recuerdo, a mí todavía no me llegan las 7 lucas al confort. ¿A alguien le llegaron? A mí Va a haber un no me aumento, llegaron. posiblemente va a haber un aumento de indemnización, ¿no? Por los reclamos. Pero yo ahí quiero hacer un punto. Mira, en algún momento nos reímos mucho en el país, todo el mundo dijo, bueno, cuando en una de las condenas, no me acuerdo en cuál, enviaron a los empresarios, creo que fue la colusión de las farmacias, los enviaron a clases de ética. Sí. Publicaron. No, y también lo hicieron con los pentas. con SQM. En SQM. Bueno, yo creo que aquí el tema es muy de fondo porque efectivamente hay temas de ética que son relevantes, sobre todo en las relaciones del gremio y entre el gremio. Y ahí tengo que decir que el único que se ha portado, yo así lo siento, así lo veo por lo menos, de una manera decente es el Grupo Mate, que ha hecho el esfuerzo, que aunque sean 7 lucas que todavía no le llegan a la Marcela y hay que reclamar las Marcelas, pero de todas maneras son los únicos que han pagado. En términos de la colusión, son los únicos que se han metido la mano al bolsillo para sacar algo de las ganancias indebidas que han tenido, ¿ya? Yo no digo que eso marque una superioridad ética, sino que marca al revés el grado de precariedad en que se desenvuelve la economía. Y entonces la gente se pregunta, si un dirigente político hoy día pierde una elección y pasa a un directorio, o tiene un problema y pasa a un directorio, ¿no podría haber sido más infeliz la decisión del gobierno? Infeliz en el sentido de tener poco tino, de nombrar a Mayol y nombrar a Rojas, a Mauricio Rojas, En Agua Andina. en Aguas Andinas, para representar los intereses del Estado, para que sean los directivos, ¿no es cierto?, que hagan el control eficiente de los recursos de los chilenos. Luego, es evidente, ¿no es cierto?, que si los políticos pueden pasar con una facilidad increíble de un lugar a otro, si las empresas financian campañas políticas, lo que tiene que endurecerse es precisamente todo el régimen de constitución, tanto de los gobiernos corporativos como de los sistemas de control del Estado. Y en eso no hemos avanzado nada. Ya, pero tú desde la Polar. Tú dijiste una cosa muy interesante, Santiago, cuando hiciste la comparación. La diferencia entre un acto de colusión y lo que pasó en Osorno es que el acto de colusión es desde el principio un delito. Es desde el principio. Desde un principio un delito. No es negligencia, no es error, no es falta del control de un operario que estaba mirando para otro lado, es delito. Tú decidiste consciente y racionalmente cometer un delito tipificado en el Código Penal para obtener mayores recursos económicos. En este caso, lo más probable es que este sea un condoro, una negligencia, una irresponsabilidad que puede derivar en delito. Yo creo que eso debiera ser una contingencia de esta naturaleza, debiera ser considerada como un dolo, debería ser un delito desde un principio, porque los expertos, los profesionales, en un modelo altamente regulado desde el punto de vista técnico, hacen lo que hicieron ellos para ahorrarse, para apretar el sistema de producción, ahorrarse unos piticlines, ¿no es cierto?, para que en las horas de más alto consumo echar a andar unas turbinas sin un sistema, es decir, que tengan ni siquiera la contigüidad que tenía porque estaba uno al lado del otro, sino que además no tenga ningún sistema de alarma, ningún sistema de control, nada, no tenga nada. Eso, sabiendo que el objetivo de eso no era mejorar el servicio, ¿no? El objetivo del ahorro de la empresa. Entonces hay un acto doloso de los directivos. Y por eso yo creo que el juicio que se viene encima va a ser tremendo, muy interesante. El juicio va a ser, pero probar que un directorio que toma decisiones, que está sujeto a las evaluaciones técnicas, etcétera, actuó con dolo por el simple hecho que la empresa se beneficia de lo que se actuó y que terminó siendo el desastre porque no cumple las mínimas normas técnicas, es difícil. Y por lo tanto vamos a terminar en las sanciones administrativas como ha ocurrido en cada uno de los casos. Entonces hay que aplicarse. Y para eso, ¿qué se hace? Voy a citar a la Marcela. ¿Qué se hace?
si tú quieres aplicar, si tú sabes que no vas a aplicar la más alta sanción que contempla la ley, por más que lo digas, probablemente no la vas a aplicar. Démonos un margen de posibilidad de que el presidente vaya a la última sanción posible. Supongamos que no lo hace. ¿Qué es entonces lo que comunicacionalmente le van a aconsejar al gobierno? Le van a aconsejar al gobierno: ladre fuerte todo el tiempo necesario y espere a que mengue el boom periodístico y mediático del tema. Y espere a que mande una comisión para allá, tráigalos para acá, saque a sus 12 operarios por el premio de consuelo que les dio para meterse ahí por pingües beneficios, ponga otros 2, y cuando usted sienta que como Quintero y Puchuncaví quedó un poco alejado de las noticias más importantes, bueno, en ese cosa, recién ahí empieza a pensar qué se hace con la empresa. Hasta que le nazca un niño con 2 cabezas. Exacto. Pero no, mira, oye, pregunta aquí Pilo Picunche por Twitter: ¿fue condenado alguien de SQM? Sí, Pilo, fue condenado, sí, claro. Fueron condenados a clases de ética. ¿Clases de ética? Sí. Eso en términos de SQM, de los dueños y de las personas que recibieron plata, sí, fue condenado en un juicio abreviado Jovino Novoa. Pero eso no es Penta, es el caso Penta. Penta, ese es Penta. Los Penta fueron los que tiene razón. Perdón. Y Jovino retiro todo. Sorry, Pilo, me confundí. No tiene nada que ver. Pero como Fernando es más informado que yo. No, tienes toda la razón. Todavía SQM no hay. No pasa nada todavía. O sea, lo que hay, no ha pasado nada. Quizás, no sé si es que hay en materia de parlamentario. Nada, tampoco. ¿Han recibido? Tampoco. A Pizarro quedó libre. Sí, pero libre de polvo y paja. El cuchillo del Jaime. A cuchillo a Fulvio tampoco se sabe nada. No, el diputado de la UDI es por Penta. Sí, Orpiz es Penta. Sí, pues. ¿Es Penta? Sí, no, sí es Penta. ¿Y no es Corpesca tampoco? ¿Orpiz? También. No, también. Creo. Sí. Yo creo que también. Pero SQM. Porque ahí está la Marta Isasi. Sí, la Marta Isasi está ahí. Sí, pero eso es Corpesca. Es Corpesca. Sí. No, pues Pilo, parece que no. ¿Que es Orpiz? No, pues si no ha pasado nada. Parece que no, estoy contestando con SQM todavía. No, con eso. Ahora, todavía hay algunos casos abiertos ahí, en el caso de SQM. Pero bueno, mira, es que demostrar, bueno, eso es un ejemplo de que la ley sobre la responsabilidad penal de las empresas es blandita, no sí. Sirve. Mira, aquí hay un tema que es... Pero conversémoslo después porque tengo que hacer la pausa de media hora. En el Instituto de Capacitación Les Hayes ofrecemos cursos propios elaborados por profesionales destacados que aparecen en nuestros programas. Los contenidos son 100% online, no requiere asistir a una sala de clases. Todos nuestros cursos cuentan con código Sense. Consulte en nuestro sitio web www.leshayes.cl o llámenos al 2259 76 600 para conocer beneficios, becas y descuentos. Somos, desde 1985, la opción para capacitar a lo largo de todo el país. Somos Les Hayes, pioneros en capacitación online. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales,
Los Nogales 741, Providencia. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Yo quería cambiar un poquito de tema porque quería que habláramos del tema que llevamos de titular hoy día en el diario, que llevamos una muy entretenida y muy entretenidamente bien escrita nota, como siempre, de Felipe Salé, sobre el Tribunal Constitucional. Habla sobre la carta piñerista del TC, la carta del piñerismo, que es María Luisa Abraham, miembro del TC desde el año 2013, miembro del Tribunal Constitucional. Creo que fue nombrada, me acuerdo. Al final de... Claro, sí, 20 días antes de que en el primer gobierno del presidente Piñera. Ella ejerció como jefa de gabinete, o sea, jefa del segundo piso del presidente. Era la Cristian Larroulet de ahora. De hecho, María Luisa Abraham es una abogada bien connotada, pero que siempre el fuerte de su carrera lo desarrolló por el lado político más que jurídico. El tema es que, y solo lo planteo, a fines de agosto hay elecciones de nuevo en el Tribunal Constitucional para el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Se cumple, por fin, el periodo de Aróstica, que ha sido una gestión bastante complicada la que ha tenido él. Basta recordar solo lo que ha pasado con el tema de Oviedo y cómo se ha empantanado y ha entrampado la investigación de la jueza Rutherford, de la ministra Rutherford, para el caso Oviedo. Y en la nota se cuenta que de partida no están todos los votos tan seguros para María Luisa. Genera su... Es que María Luisa Abraham debe generar una escalofrío en cierta gente de la derecha desde que ella votó, la nota. Acuérdate tú, votó a favor de... Siendo de Chile Vamos, siendo tan cercana al presidente, en la derecha dura genera mucho resquemor, precisamente porque ella antes de... Es bien liberal en algunos de los votos. En lo valórico. Lo valórico, votó a favor del aborto. Y no solamente lo valórico. Mira, yo me tocó en los 90, cuando ella estaba en el Instituto Libertad, y me acuerdo que yo tomé contacto, yo estaba en la Corporación Tiempo 2000, era encargado de estudios, y entonces hice un contacto con los institutos, con Libertad y Desarrollo, mucho más ideológico y mucho más difícil de trabajar. Era más fácil el vínculo y era más difícil trabajar con el Instituto de Libertad y Desarrollo. Sí, Libertad estaba más asociado a Renovación Nacional. Renovación Nacional. Claro, y Libertad de Desarrollo. Claro, y tenían ahí un viejo baluarte del regionalismo y las cosas, José María Sadero, un viejo muy sabio. No me acuerdo cuál era el cargo de él, y María Luisa Abraham estaba ahí. Y yo siempre tuve una muy buena impresión de ella. No ideológica, sino técnica, práctica, como una mujer seria, como un referente, que es lo que uno pide además a los tribunales constitucionales, porque a los tribunales constitucionales no les pide, igual que a las Cortes Supremas, no se les pide adhesión ideológica, sino adhesión doctrinaria de Estado, es decir, un Estado plural, un Estado bicameral, de competencias, que no va a las querellas. Eso yo creo que lo tiene María Luisa Abraham. Creo que no lo tiene Iván Aróstica. Y muchos de los otros que están ahí, que son querellantes de mal nivel. Yo de verdad creo que se va a dar esa mayoría, porque entre la gente que entró por lo que se llama el cupo de derecha, hay abogados connotados, gente muy seria. Miguel Ángel Fernández, está la María Luisa Abraham, y debieran converger, ¿no es cierto?, en la idea de que el Tribunal Constitucional es para potenciar el desarrollo de una institucionalidad en un país y no para crear líos en todas partes. Porque lo que ha hecho sobre el Ejército y sobre Oviedo, básicamente, es la primera sala, que es donde por derecho propio además está el presidente, y entonces es la primera sala a la que se plegó gente de tan poca convicción como Juan Ignacio Vázquez, por ejemplo, otro que al principio se mostraban como
perfilados bien, y la verdad es que no eran bien perfilados, porque tenían incluso en su pasado esas cosas de no ser tajante en los juicios equilibrados sobre instituciones, el funcionamiento de las instituciones del país. El caso de Juan Ignacio Vázquez, que tuvo un problema con Francisco Fernández, precisamente por el lío, por servir intereses privados siendo funcionario en la Corte Suprema, es conocido. Yo quería marcar 3 puntos. Primero, lo que dices tú, Chago, no es importante si las personas de derecha, de centro, de izquierda, eso no es el tema y nunca lo ha sido, porque efectivamente, como lo dijo Francisco Chaguán, el senador, hace unas semanas atrás a raíz del tema de Repeto, no se trata que las instituciones sean monocolor. Al contrario, tienen que recoger todas las visiones. El tema es que las instituciones no sean usadas y no se pongan ahí operadores políticos que no están a la altura del cargo que tienen y que cumplan, y que en ese cargo lo usen para cumplir ciertos intereses particulares o de un solo sector. Lo otro, no, sí, yo no estoy diciendo que solamente Aróstica, no estoy diciendo eso. Lo segundo que quería plantear, que el tema de la presidencia del TC no es menor por un hecho súper simple. El Tribunal Constitucional está integrado por 10 miembros. Cuando hay empate, dirime el presidente. En ese caso, su voto vale el doble. Sí. Y eso no es menor. O sea, recuerda lo que pasó en algunos temas importantes en el periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, que era el voto de Carmona cuando fue presidente el que salvaba la jornada, sobre todo en los recursos que una y otra vez presentaba por inconstitucionalidad que ponía la derecha. Y lo tercero que quería decir del foco de la nota en el término de por qué es importante este tema, es porque se supone que se va a hacer una modificación al Tribunal Constitucional. Entonces, si María Luisa Abraham, de persona de confianza política del presidente, que ha sido su asesora desde que Piñera era senador por Santiago Oriente, desde esa época lo ha asesorado, básicamente ahí puede haber una forma de trabajo de ver para dónde pueden llevar esa institución, y ahí, cumpliendo como presidenta, puede ella cumplir un rol importante en lo que pueda ser la modificación de una institución tan cuestionada. Yo de verdad creo que la modificación del Tribunal Constitucional no debiera contemplar al actual Tribunal Constitucional. Es decir, lo peor que podría ocurrir es que el poder político, a la hora de hacer una reforma, parta preguntándole a los que están involucrados en la reforma. Es como ir a preguntarle a los senadores si quieren dejar de ser senadores y que el Congreso sea definitivamente unicameral. Te van a decir que no, la mayoría te va a decir que no, igual que los parlamentarios no querían, ninguno, ni siquiera los de la concertación querían que se terminara el sistema binominal, estaban conformes, porque una vez que te elegiste ahí en ese sistema no salís más. Eso era. Yo me recuerdo de gente que la defendía, Chaulson, gente de la concertación, me estoy refiriendo, Carlos Mock en su época, en fin. Lo defendían, pero así. Entonces, eso por una parte. Lo segundo que creo es que de todas las instituciones, porque va a tener que haber una reforma constitucional en este país o una nueva constitución, digo yo, pero eso... las nuevas constituciones no arreglan problemas urgentes, pero tenemos demasiados líos. Y entonces tenemos cosas sin hacer y haciendo cosas pequeñas. En el caso del Tribunal Constitucional tenemos la interrupción en un tema de seguridad nacional, que los comandantes en jefe se choren la plata y la inteligencia. Oye, es una cosita un poquito complicada, ¿no es cierto? Ya sabemos dónde terminan los tribunales militares con estas cosas. O sea, en tiempo de guerra terminan frente a un pelotón de fusileros. Así es. Comandante en jefe. O sea, si eso no complica la imagen del país, la seguridad del país, yo no sé qué. Bueno, eso es lo que... el señor Aróstica se está dando el gusto de extender. Eso es una cosa. Y por otro lado, no tenemos resuelto el tema de el servicio de impuestos internos. O sea, finalmente
aquí el Servicio de Impuestos Internos, pese a lo que dice la Constitución, prevalece por sobre el Ministerio Público. Ahora, con recordemos de lo que están hablando, y lo vimos en el caso de financiamiento ilegal de la política, que el Ministerio Público no podía, en montones de circunstancias, iniciar su investigación penal si es que no había una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y claro, el Servicio de Impuestos Internos es una oficina, no es independiente, es una oficina directamente independiente de... Y ahí, como tú dices, Marcela, se invirtieron los papeles. Se invirtieron. O sea, vale más el Servicio de Impuestos Internos que una división administrativa, que el Ministerio Público, que debe ser una entidad autónoma en el sentido operacional, de consideración, etcétera. Pero yo creo que el tema que tú planteas es uno de los nudos hoy día de la política de Chile. Es uno de los nudos de la política institucional. Está todo desequilibrado. Y ahí hay que ver qué es lo que va, porque ese tema está dentro de la reforma institucional, de los cambios de la agenda institucional que lleva el ministro Chadwick. Entonces va a ver cuál es el tenor, porque si el cambio va a ser revisar solo la modificación del número de integrantes, estamos en problema, porque va a ser maquillaje. Si me ponen requisitos y me suben el nivel de requisitos y entran de lleno a modificar los criterios de conformación de quiénes son los que llegan a este tribunal, yo creo que por ahí podríamos estar mejor encaminados, aparte del tema de las atribuciones y todo, pero para evitar que se transforme en esta tercera cámara que finalmente está haciendo el Tribunal Constitucional. Sí, ese es el gran problema, porque lo de Aróstica con el caso Oviedo, y que en el fondo Oviedo es la punta del iceberg de algo que es mucho más profundo. O sea, por lo que ha llevado la jueza Rutherford, aquí son más de 10 años de comandantes en jefe robando. Pero volviendo... No están en los gastos reservados, claro, la plata, en las compras de sistemas de armamento. Pero pero con relación a lo que han sido los casos más recurrentes, ha sido este rol de tercera cámara. Y es una tercera cámara que cuando ya tienes un Congreso que está cuestionado, cuando estás en medio de esta famosa crisis de legitimidad y de credibilidad, lo poco que se logra avanzar en ciertos proyectos, en ciertas materias, en forma legislativa, choca de frente con la pared del Tribunal Constitucional, que funciona de acuerdo a los intereses políticos, no constitucionales. Y ese es el tema. Pero mira, Fernando, tenemos un montón de problemas en torno a esto. Si tú le echas una pasadita a todos los organismos importantes del Estado, a todos, absolutamente todos, los órganos superiores del Estado, además de los poderes del Estado, te vas a encontrar que todos están con problemas. Todos, absolutamente todos. Y problemas no simples, problemas graves. Contraloría, Corte Suprema, la relación de impuestos internos con el Tribunal Constitucional, querella de competencia que se llama el Senado y el propio Congreso que ha estado... Bueno, el sistema de nombramiento, mucho de esto tiene que ver con la forma como actúan los parlamentarios. Vimos dos shows, uno bueno y uno malo. El bueno fue donde hubo tensión, en fin, qué sé yo, pero no promovida por los actores, por los senadores, en el caso de Dora Lucic, sino la opinión pública y los medios, ¿ya? Y la defensa del ministro. El segundo fue ridículo, lamentable. Fue exactamente igual, pero sin controversia. Cero preguntas, cero tensión. Repeto, ¿es esto? Sí, la de Repeto. Sí. Sin perjuicio de que, ya digo, los jueces, los ministros, los jueces en general no pueden ser de una ideología específica. Me gustaría, antes de terminar, tocar un tema que está, pero calentito en este momento, y que es la discusión que se ha armado al interior de la ex nueva mayoría entre el Partido Comunista y básicamente la expresidenta Bachelet, sobre la base de las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respecto del informe de Bachelet sobre Venezuela, donde introduce una variable bien curiosa, de que Bachelet habría apoyado intentos de golpe
en contra de Venezuela. Lo que es bien curioso, porque yo me recuerdo que el único intento formal de golpe que hubo Lagos, ¿no? Estaba Lagos, Y estaba Chávez al otro lado. estaba Lagos, era Chávez, era Carmona, el que se levantó del jefe de los empresarios venezolanos y fue aprobado, apoyado en sus palabras por parte de quien en ese momento estaba como ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear. Pero El embajador ahí era mi querido amigo, lamentablemente fallecido, Claudio Huepe. claro, era Claudio Huepe. Michelle Bachelet, yo no sé si ya estaba fuera del gabinete o todavía no. No, estaba dentro del gabinete. Está dentro como ministra de Salud, pero no me recuerdo de que haya hecho algún gesto mínimo de apoyo a ese... La Marcelita sabe de esto, porque ha reporteado monedas que creo que, salvo que yo me esté olvidando algún otro intento de golpe que ha habido, pero ese no fue contra Maduro, ese fue contra Chávez y fue apoyado efectivamente, por lo menos apoyado quien se levantó en contra, que era el jefe de los empresarios venezolanos, por parte del gobierno del presidente Ricardo Lagos y particularmente por parte de su ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear. Mira, por desgracia, Jadwe, que en muchos aspectos ha mostrado ser un alcalde sumamente creativo, con ideas sumamente novedosas, que han ido de avanzada, como fueron las farmacias populares, las librerías populares, etcétera, y una persona con bastante contundencia en muchos aspectos. Aquí claramente pecó de lo que pecan la mayoría de los comunistas, y es esta mirada, no sacarse los lentes color sepia y dejar de mirar el mundo como si estuviéramos todavía en los 70 y como si hubiera guerra fría. De verdad ven la política, el tono añejo de esa concepción de mundo, realmente les pasa la cuenta. ¿Por qué? Porque eso los lleva a una ceguera. O sea, de donde yo más he escuchado la frase de comparar a Maduro con Allende, que ya eso es una brutalidad en sí, es desde los comunistas. ¿Y desde dónde pasa la defensa y la ceguera férrea de los comunistas? Pasa por el interés el interés de Estados Unidos que siempre ha tenido en Venezuela, y de perjudicar y boicotear el proceso venezolano. Eso es una cosa. Lo otro que ha sucedido desde que murió Chávez y desde que Maduro es presidente, es un deterioro brutal de la institucionalidad. Efectivamente hay violación de derechos humanos, efectivamente hay una crisis profunda y humanitaria en ese país, y los comunistas no lo aceptan y no quieren, tienen una ceguera, tienen una lealtad malentendida, ven el mundo, lamentablemente, con 30, 40 décadas de desfase en ese plano, y eso está generando, ojo, yo creo, y así tirando el tejo para adelante, yo creo que el tema de Venezuela, más que por una defensa de Bachelet en sí, sino que yo creo que el tema de Venezuela va a terminar siendo, si partió siendo un tema que era la razón de conflicto entre la democracia cristiana y el Partido Comunista cuando eran nueva mayoría, algo que la derecha exacerbaba comunicacionalmente y le rendía frutos, va a terminar siendo, lo más probable, la razón por la que todo el resto de la oposición separe aguas del Partido Comunista. Bueno, eso te lo iba a plantear yo. Me dice acá... debe llamarse Juan, no sé, Sebastián, no sé, pero Gumucio, que siempre colabora con sí. La aplicación. El embajador de Chile en Caracas el 2002 no fue Claudio Huepe, sino un radical de ese. No me acuerdo. ¿Verdad? Y que Carmona, claro, el presidente, fue reconocido por la Soledad Alvear. Eso es así, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, cuando Soledad Alvear era ministra de Relaciones Exteriores. Pero lo interesante que tú dices, Marcela, es que en términos prácticos, parece bien curioso lo que plantea Daniel Jadwe, en términos históricos y prácticos, porque durante todos esos supuestos apoyos de Michelle Bachelet al gobierno de Maduro, dice, bueno, como presidenta eran gobierno,
el Partido Comunista y tenía ministros. Y aparentemente nadie más se pispó esto, salvo que él se haya equivocado y en algún momento dado diga, no, la verdad me estaba efectivamente refiriendo a Soledad Alvear en ese intento que además no fue contra Maduro, sino que fue contra Chávez, y esto pasa a ser de una frase absolutamente absurda, pasa a ser una equivocación más absurda todavía. Pero lo interesante desde el punto de vista político es que en términos prácticos, lo que tú acabas de decir es real. Se genera una separación de agua entre el mundo bacheletista no comunista y el mundo comunista. Ojo, y el Frente Amplio también. Ojo, el Frente Amplio. Nadie acusaba a Michelle Bachelet de ser promotora de golpe. No, el Frente Amplio con el resto de la oposición, separando aguas con el PC. El Frente Amplio desde el día 1 valoró el informe, es crítico de Venezuela. Entonces, al final, el PC está quedando aislado. No, si no van a quedar aislados. Mira, mi opinión, Marcela, es que Jadwe es cuñero. Es cuñero en todo lo que hace. Piensa primero en la cuña y después piensa piensa en la cuña respecto de él, porque junto con esto se habla de la posible carrera presidencial de Jadwe. Entonces el tipo está tomando un espacio dentro del escenario, o sea, la obra se está desarrollando y el tipo trata de pasar al frente, porque no quiere quedar de comparsa ahí atrás, pasa al frente y pasa con un tema y le golpea a uno de los nombres que tiene al frente, posible. Sí, pero si al final, mira, los candidatos hoy día que se perfilan todavía vuelven a poner a Bachelet. Todo el mundo sabe, esto es del público conocimiento, lo ha publicado la prensa. Además, que no es santo de mi devoción, ¿ya? Pero, y que llenó de malas prácticas el gobierno. Pero la verdad es que no tiene razón lo que hace Jadwe, excepto la razón de la utilidad política de hacerlo en este momento, y a quién le golpea. Y de golpear además en que la base política de la Bachelet está en el suelo. O sea, el PS está en el suelo. Sí, Chago, pero si es de utilidad política, está súper fea, está súper mala. No, está mala la estrategia. Es una estrategia, o sea, si quieres separar aguas, quieres golpear a la persona que te puede hacer sombra, todo eso es válido. Salvo no una cosa. Pero no puedes hacerlo. Salvo una cosa. ¿Qué cosa? Que lo que estés tratando de hacer es eliminar una potencial candidata. Porque va a ser candidata competidora. Metió encima un tema permanente. Sí, pero que no se olvida como lo de Osorno. Lo que yo les estoy diciendo que es un boomerang para Jadwe. Aquí no perjudica ni golpea a Bachelet, al contrario. Ahí en eso tienes razón tú. Los comunistas juegan en equipo. Sí, juegan en equipo. Y cuando se equivocan apoyan a Jonkin 1, a no sé quién, y mandan y se retiran. Pero han habido matices en el último tiempo en eso, particularmente los parlamentarios más jóvenes. Camila Vallejo. Se pero en este caso particular, y le contesto a una tuitera que preguntó si hemos chequeado la información con Jadwe, le contesto, no se puede chequear una información que una persona la da. Es una entrevista. Claro, una entrevista que una persona la da. O sea, para todos los efectos prácticos, si es que él lo hubiese querido elaborar en lo que estaba diciendo, ya había salido esa información. Si lo que él está tratando de decir, mira, durante nuestro gobierno, donde estamos todos juntos, hubo unos intentos de votar a Maduro por parte de Michelle Bachelet con un golpe, y nosotros nos quedamos callados todos durante el gobierno y no dijimos absolutamente nada. Bueno, eso es una cosa totalmente distinta, porque básicamente lo que está señalando es que eso es lo que habría ocurrido, que se intentó dar golpes contra Maduro, él dice. Pero yo de verdad creo... Yo de verdad creo que Venezuela es una dictadura. Primero. Segundo, que fue muy tarde la comisionada. Tercero, que eso tiene excusas reales en la administración, pero que debiera haber hecho un gesto desde fuera mientras preparaba el viaje. Cuarto, que si no hubiera estado tratando de tomar distancia de los improperios que todo el mundo le lanzaba porque no iba, el informe no hubiera sido tan duro. Pero quinto, lo que hace Jadwe es fuera de contexto, es una cuña para tomar una posición dentro del escenario. Y entonces nos tiene a nosotros hablando de él, y a los del diario y toda la cuestión
Es cuñero. No sé, no, ahora. nadie está diciendo que no sea cuñero. Yo te digo Estoy lo que diciendo que es un va a buque. pasar, lo que va a pasar es lo que ya algún. Está dando justificaciones para separar aguas. No. Lo que va a pasar, creo yo, con este tema es que se va a decir sí, efectivamente quizás pudo haber sido confusa la referencia a golpes a Maduro. No, yo me estaba refiriendo a decir, creo yo, y de hecho hay algunas presentaciones ya, a que ella formaba parte de un gobierno que no escatimó el apoyo al intento de golpe del 2002 por parte del jefe de los empresarios venezolanos, el señor Carmona. Y que, claro, ella estando en el gabinete, lo que probablemente debió haber hecho era retirarse, irse, etcétera. Y por lo tanto, al no hacerlo, van a decir, eso tácitamente se puede interpretar como un apoyo. Yo creo que en realidad uno puede discutir un montón de ese tipo de situaciones, pero es distinto a la primera frase donde dio la impresión de que estaba señalando de que había yo creo que Marcela intentos de apoyo razón. A golpes directamente. Marcela tiene razón en una cosa bien de fondo, y es que todo parece indicar que la alianza entre el Frente Regionalista Verde, el PCI y el Frente Amplio va a... No sé, se están viendo cosas tan raras como la imagen de Telier con Jaime Mulet. O sea, yo encuentro que eso de verdad... No. Sí. No, está bien. Sí. No, pero yo creo que en todo caso, yo creo que en todo caso, los marginados del sistema se juntan. yo creo que en todo caso, para las figuras políticas interesantes que hay, y sin duda Daniel Jadue es una figura política interesantísima, y en términos de su gestión en Recoleta yo solamente aplauso. No te comprometas tanto. No, pero me refiero, yo creo que ha hecho cosas realmente interesantes, ha sacudido la modorra clásica en materia de relación con... No ha hecho más de lo mismo. No, exactamente, no ha hecho más de lo mismo. Y desde el punto de vista de las perspectivas futuras, pegarle una repasada a quien eventualmente alguien puede estar pensando que puede presentarse por tercera vez. Bueno, la Puede seguimos tener el algún otro tipo de lunes valor. porque yo no estoy de acuerdo con usted. A todo esto, Fernando, me acabo de dar cuenta que te dejé un beso rojo de Ruth marcado en la mejilla. No me lo voy a sacar por nada. No estás de acuerdo con nosotros. Qué bueno, Marcelina. No, voy a- lo- Estás lo más seguimos- informada volvemos. y no quieres contar a quién Lo está. seguimos chao. discutiendo la otra semana. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.